la noche del 24 de noviembre de 1971, la escalera trasera de un Boeing 727 que volaba sobre Seattle se abrió de repente. Un hombre que llevaba un fajo de $200.000 en efectivo y un paracaídas saltó a vientos de 320 km/h, temperaturas gélidas y lluvias torrenciales. El hombre, que había subido al avión bajo el nombre de Dan Cooper, evadió los aviones de combate que lo perseguían y desapareció bajo la fría lluvia. Pasaron décadas. El FBI comenzó a rastrear al hombre, lanzando la búsqueda más larga en la historia de la agencia, pero su nombre nunca apareció en ningún registro de arresto. Y como nunca se confirmó ni su supervivencia ni su muerte, permaneció desaparecido. ¿A dónde fue el hombre que desapareció en el cielo esa noche? 24 de noviembre de 1971, 14:50 horas. Y la atmósfera en el aeropuerto internacional de Portland estaba inusualmente tranquila. Un hombre apareció en el mostrador y pidió un billete de ida a Seattle en Northwest Orient Airlines. Parecía un caballero normal con traje negro y gafas de sol, escribiendo Dan Cooper en el manifiesto de pasajeros y pagando la tarifa en efectivo. En ese momento, la seguridad de las aerolíneas no exigía controles de identidad y ni siquiera había escáneres de rayos X. Por esta razón, hombres no identificados portaban bombas ocultas. A veces se subían a los aviones. El hombre tomó el asiento 18C, el último del vuelo 305, un Boeing 727. 10 minutos después de despegar, cortésmente le entregó una nota a la azafata Florence Schaffner. En aquella época, los auxiliares de vuelo recibían a menudo notas de pasajeros masculinos con sus nombres o números de teléfono. Cuando intentó guardarlo en su bolsillo, asumiendo que era solo otra nota coqueta, el hombre dijo en voz baja: «Señorita, será mejor que lea esa nota. Tengo una bomba en mi bolso», murmuró suavemente. Cuando abrió su bolso, cables recubiertos de rojo parecían un explosivo casero, y apareció a la vista un grueso conjunto de baterías cilíndricas. En ese momento, el aire quieto dentro de la cabina parecía endurecerse por la tensión. El hombre permaneció sorprendentemente tranquilo mientras transmitía sus demandas. Exigió $200.000 en efectivo y 4 paracaídas, lo que lo condiciona al reabastecimiento de combustible en el aeropuerto de Seattle. Pidió whisky a bordo. Lo pagó él mismo, e incluso mostró la compostura para rechazar el cambio. Esta calma inusual dejó a la tripulación y a los investigadores de tierra con una fuerte impresión. Esto no fue un acto aleatorio, sino un plan cuidadosamente calculado y en marcha. 24 de noviembre de 1971, 17:24 horas. El vuelo 305 secuestrado realizó un aterrizaje de emergencia en la pista del aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Como lo exigió el secuestrador, Dan Cooper se entregó a bordo una bolsa con $200.000 en efectivo y 4 paracaídas. Y tal como prometió, liberó a los 36 pasajeros sanos y salvos. El secuestrador ordenó que el avión despegara nuevamente, dejando solo a los 4 tripulantes a bordo, y tan pronto como se cargó el combustible restante, dirigió el avión hacia la Ciudad de México. Ordenó a la cabina que mantuviera una altitud de 10.000 pies, unos 3.000 metros, una altura de vuelo relativamente baja, y volar con el tren de aterrizaje bajado, aparentemente preparando las condiciones para un escape aéreo. Alrededor de las 8:13 p.m. se detectó un cambio repentino en la presión del aire en los instrumentos del avión pasando cerca de Ariel, Washington. Debido al diseño único del Boeing 727, las escaleras traseras, que se podían abrir incluso en vuelo, estaban completamente bajadas en la oscuridad, con temperaturas de menos 7 grados centígrados y vientos que alcanzan los 320 km/h, junto con fuertes lluvias que dificultaron la visibilidad. El hombre se ató el fajo de billetes al cuerpo y se sumergió en el aire completamente negro. Los dos aviones de combate F-106 de la Fuerza Aérea de U que siguen detrás estaban bloqueados por los puntos ciegos del avión que volaba a baja altura y el clima severo, y no logró capturar el momento decisivo cuando el hombre abrió su paracaídas y desapareció silenciosamente. Inmediatamente después de que el hombre salió, el interior del vuelo 305 estaba envuelto en un silencio inquietante. El avión aterrizó según lo previsto en el aeropuerto de Reno, en Nevada, pero al final de la escalera trasera abierta solo quedaban 2 paracaídas y la corbata que llevaba el hombre, junto con los vasos de whisky que había utilizado, quedaron como evidencia en el lugar de los hechos. Aunque el equipo de investigación en tierra inmediatamente revisó el avión exhaustivamente, no había huellas dactilares ni evidencia de ADN para confirmar la verdadera identidad de Dan Cooper, bloqueado por las limitaciones tecnológicas de la década de 1970. Desde el momento en que el culpable desapareció en el cielo, el caso entró en una fase de investigación que siguió los rastros y pistas restantes. En la madrugada del 25 de noviembre de 1971, el FBI lanzó inmediatamente una operación de búsqueda a gran escala, bajo el nombre Clave Norhack. En las escarpadas montañas y los densos bosques del suroeste de Washington se desplegaron más de 1.000 efectivos militares y policiales junto con helicópteros. Búsqueda basada en la zona de área prevista del sospechoso. La superficie cubierta equivalía a 14.000 campos de fútbol, que abarca más de 100 kilómetros cuadrados. Pero los vientos de 320 km/h y las fuertes lluvias en el momento del salto impidió que las autoridades localizaran la zona de lanzamiento, contrariamente a sus expectativas. A pesar de miles de intentos de búsqueda, no se encontró nada en el sitio.
Si bien la búsqueda terrestre enfrentó dificultades, el equipo de investigación se centró en reconstruyendo el rostro del sospechoso basándose en los testimonios de la tripulación. Un hombre tranquilo de unos 40 y tantos años, vestido con un traje negro y de apariencia común. El boceto compuesto en blanco y negro basado en esta descripción se distribuyó a través de redes de investigación en todo el país. En 1972 se creó una versión actualizada que incluía las gafas de sol que había usado, convirtiéndose en la representación icónica de la figura conocida como D.B. Cooper, utilizando el boceto compuesto basado en los testimonios de los auxiliares de vuelo. Los investigadores lanzaron una amplia búsqueda del sospechoso. Al principio de la investigación, las autoridades identificaron a un hombre llamado D.B. Cooper que vive en Oregón como principal sospechoso, tomándolo bajo custodia inmediatamente y someterlo a un interrogatorio intensivo. Sin embargo, pronto fue absuelto de cualquier conexión con el caso, y durante el proceso un error de los medios de comunicación provocó el alias del sospechoso, Dan Cooper, siendo reportado erróneamente como D.B. Cooper. El nombre quedó entonces grabado en los registros de la investigación, creando un giro involuntariamente humorístico en la historia. 5 meses después del incidente original, en abril de 1972, se produjo un supuesto delito de imitación que imitó el secuestro de Cooper, arrojando la investigación al caos. Un ex infante de marina y experto en paracaídas, Richard McCoy, secuestró un Boeing 727 idéntico y se llevó $500,000 antes de saltar al aire. Replicó a la perfección el método de Cooper de abrir las escaleras traseras en pleno vuelo. Una vez más se expone una laguna en el sistema de seguridad. Sin embargo, después de que McCoy fue capturado, la comparación de evidencia reveló que huellas dactilares, cabello y otros rastros recogidos de la cabina no mostró ninguna coincidencia con los datos de Cooper, enviando la investigación de D.B. Cooper de nuevo al punto de partida. Posteriormente, aparecieron varios individuos que guardaban un asombroso parecido con los bocetos compuestos. Sheridan Peterson, un verdadero paracaidista, y Robert Rastrau, un ex piloto de helicóptero de operaciones especiales experto en paracaidismo, fueron los ejemplos más notables. En particular, la foto de identificación militar de Rastrau era una coincidencia casi perfecta con la composición del FBI desde sus ojos hasta su mandíbula. El equipo de investigación verificó miles de pistas e interrogó a más de 800 sospechosos, pero pruebas como las 8 colillas de cigarrillos y la corbata recogidas en el avión, además de las huellas dactilares de los asientos, se encontraron con limitaciones técnicas y no se pudo vincular a ningún individuo real. Finalmente, fueron almacenados en la bóveda de pruebas del FBI. Otro registro impactante obtenido por los investigadores fue la identificación militar del ex agente de las Fuerzas Especiales T.B. Braden. Fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, los Boinas Verdes, y un veterano experimentado que sirvió en la legendaria unidad de operaciones encubiertas SOG durante la Guerra de Vietnam. Los registros muestran que era un experto único, con más de 400 saltos de gran altitud. Incluso dentro del ejército se le consideraba incontrolable, con un historial oscuro que incluía ausencias no autorizadas y una baja deshonrosa por contrabando. La razón por la que Braden eligió como el principal sospechoso se debió a su abrumadora experiencia técnica. Con una comprensión precisa del diseño de la escalera de popa del Boeing 727, podría sobrevivir a un salto bajo cero con fajos de dinero en efectivo. Poseedor de las raras habilidades físicas y tácticas de un verdadero profesional, como su paradero seguía siendo un completo misterio en ese momento, y testimonios de testigos que lo muestra jactándose de que el secuestro es pan comido, mantuvo a los investigadores absolutamente alerta. Sin embargo, incluso Braden, ante la falta de pruebas decisivas, no podía ir más allá del ámbito de la especulación. Las huellas dactilares a bordo nunca coincidieron con sus datos, dejándolos sin acusar solo una página en los archivos. Desde McCoy y Rastrau hasta Braden. A medida que los principales expertos militares completaban la lista de sospechosos, paradójicamente, la figura de D.B. Cooper se convirtió en un mito técnico que las autoridades nunca pudieron alcanzar realmente, mientras que anualmente se producen más de 30 secuestros en todo Estados Unidos en ese momento. La mayoría de los casos terminaron con sospechosos capturados o muertos en el lugar. Sin embargo, el caso de Cooper duró más de 8 años, dejando su rastro desaparecido sin dejar rastro. Luego, en la tarde del 10 de febrero de 1980, en Tenabar, a lo largo del río Columbia, cerca de Vancouver, el dinero perdido finalmente reapareció. Brian Ingram, de 8 años, acampando con su familia, estaba cavando en la orilla del río para montar una tienda de campaña, cuando encontró billetes podridos todavía atados con bandas elásticas. Había 294 billetes de $20 por un valor total de $5,880. De los $200,000 que se llevó el sospechoso, aproximadamente $1,5 millones después de la inflación, el descubrimiento representó apenas un 3% del rescate. El análisis forense del FBI confirmó posteriormente que los números de serie coincidían con el dinero del rescate entregado a Cooper durante el secuestro de 1971. Durante 9 largos años, estos proyectos de ley permanecieron enterrados dentro de las corrientes del río y las capas de sedimentos, misteriosamente intactos en paquetes, incluso con las bandas elásticas. Los equipos de luz y el FBI analizaron el suelo y de más plancton microscópico para rastrear la trayectoria del dinero. Sin embargo, la matemática entre el descubrimiento posterior y el sitio de salto aguas arriba simplemente no cuadraba, provocando un estancamiento masivo en la investigación. El hecho de que los billetes se encontraran en fajos alimentó la teoría de que murió y perdió el dinero.
mientras refuerza las afirmaciones de que lo enterró como señuelo para sobrevivir, profundizando el misterio de su destino. Los fajos de billetes, encontrados después de 9 años, fueron vistos como la pista crucial para resolver el caso. Si bien las facturas eran una prueba contundente de su verdadera existencia, se convirtieron en un extraño registro del rescate que puso en riesgo la vida, permaneciendo enterrado e intacto durante 9 largos años. Luego, el alcalde de 2010, a través del análisis con microscopio electrónico, se obtuvo una pista decisiva de la corbata del sospechoso. Partículas que rara vez se encuentran en entornos típicos. Se detectaron titanio puro y elementos de tierras raras. Esto sugería que era alguien con información privilegiada de la industria aeroespacial. Sin embargo, incluso con una ciencia forense tan avanzada, el ADN de las pruebas y los sospechosos falló repetidamente en igualdad, demostrando solo la brecha, y el caso volvió al punto de partida. Finalmente, el 8 de julio de 2016, la oficina de campo del FBI en Seattle suspendió un hack, poniendo fin oficialmente a una persecución que duró 45 años. El nombre Dan Cooper permanece uno de los casos sin resolver más misteriosos en la historia del FBI, y su desaparición, tras burlar a la ley, se desvaneció en las sombras de la historia. En Ariel, Washington, el lugar del incidente, un festival extraño llamado Cooper Day se ha celebrado durante décadas en su memoria. La investigación del FBI ha cesado, y durante 50 años nunca ha vuelto a aparecer. ¿Quién fue el verdadero D.B. Cooper? Está todavía ahí afuera, en algún lugar. Su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.